Vale, voy a iniciar la consola o terminal con control ñ y escribo. Acuérdense que yo tengo instalado el CLI, así que yo escribo pg-sn, creo la escena UI, le doy enter, va a crear una escena. Vale, esa escena estará creada aquí. No se preocupen, yo en la descripción dejaré la base con las escenas ya creadas para que no tengan problemas si no tienen el UI, perdón, si no tienen el generador de escenas, pero en la descripción está el enlace de cómo hacer y cómo usar el generador de phaser que he creado. Se guardó en escena y aquí está. UI. Vamos a llamar esa escena aquí. Escribimos this, scene y launch para que se ejecute en segundo plano. Y escribimos UI. Se está cargando la escena UI. Está por ahí detrás, no lo estamos viendo. Vamos a la escena UI. Y vamos a crearle un texto. This puntos va a ser igual a this add text. Y aquí dentro la X, que sería 20, la Y 20, el tipo de texto que vamos a poner sería puntos. Y aquí vamos a poner las clases del texto con color blanco, que sería FFF, y el font size, que vamos a ponerle 20, a ver qué tal queda. Queda muy pequeña, vamos a poner 50. Vale, ahí se ve bastante bien. Vamos a poner los puntos ahora. Vale, este texto no va aquí, esto lo quito. Ahora sí. Esto lo voy a copiar. Pego aquí y aquí escribo 240. Si se fijan, se va a poner un poco a la derecha y en lugar de puntos aquí un 0. Aquí está, punto 0. Vale. Quiero modificar estos puntos. ¿Cómo lo hago? Bien, puedo crear aquí una función a la escena UI. Escribo add points y a los puntos que ya tenemos, these puntos, set text, le agrego los puntos que nos lleguen, que sería puntos, y sería aquí puntos. Guardo, no va a pasar nada, voy a la escena bootloader, que es la que está lanzando la escena UI, que será la escena padre, aquí seteo los puntos, puntos igual a 0, aquí pongo la escucha el ratón, this input, home, pointer down y luego la función y aumentaré los puntos. Ahora necesito recuperar la escena y obtener la función que he creado. En lugar de launch será get, que esto recupera las escenas y recupera todos sus métodos, y escribo add points y dentro le paso a these puntos. Guardo. Y si se fijan, está pasando los puntos correctamente. Esto de los puntos es en la escena UI, no es en la escena bootloader. La escena UI es la que está registrando esos puntos. Está registrando. Bien. Esto es una forma de hacer y enviar los puntos. Pero hay otra. En lugar de poner esta función que a lo mejor a muchos no le gusta y obtener la escena con get en el bootloader, vamos a usar los eventos this registry events, ponemos en escucha el evento. ¿Y qué evento vamos a poner en escucha? Vamos a ponerle puntos, por ejemplo, y va a recibir la función que aquí por dentro va a recibir los puntos. Vale, este sectest lo corto y lo pego aquí, esto lo elimino. Bien, vamos a nuestro bootloader. Cuando presiones esto, el puntero, en lugar de hacer el get, vamos a emitir el evento this registry.events.emit que pusimos puntos, creo. Puntos, bien. ¿Qué punto le vamos a emitir? This puntos. Y se está emitiendo correctamente entre escenas. Aquí lo estamos haciendo entre escenas y funciona todo correctamente. Esto es magnífico. Así que funciona. Acuérdense que también tendríamos el evento change data,
This registre on, change data. Aquí en lugar de que sería el parent, key y la data. Aquí sí sería así. Key es igual a puntos. Haz el cambio. Vamos a bootloader. Perdón, aquí en lugar de registre on sería events también, porque es un evento que está registrándose. Guardamos. Vale, aquí está. Bien, vamos al bootloader y acuérdense que hay que registrar el evento. This registry set. Le hayamos puesto puntos, es igual a 0. Los puntos se van a aumentar. Vamos a setear otra vez aquí los puntos. Set. Y tendría que funcionar. Referencia puntos no existe. Vale, estos. Data sería aquí. Aquí sería puntos. Y ahora funciona. Está contando los puntos. Pueden usar cualquiera de las dos formas. A mí me gusta más la de la que no es tan enrevesada, que sería esta. Y aquí lo voy a devolver a esa forma. Y la voy a dejar así. Para proseguir con la práctica. ¿Dónde está el emit? Aquí. Bien, funciona. Vale, ahora vamos a trabajar con el game over. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a poner aquí. Si this puntos es mayor o igual a 10. Que... Bueno, vamos a hacer console log. Se acabó. Vamos a contar hasta 10. Se acabó bien. Va a lanzar una escena que sería this scene.start game over. No está creada, así que va a dar un error ahora. Ya dio el error. Y hay que crearla. Control ñ y acordémonos de escribir nuestra escena. En lugar de uy, vamos a poner game over. Se va a generar. Y ahora sí ya cambiará la escena. Si vamos a 10, ya cargó la escena game over. Si se fijan, vamos a ir al game over. Esto lo voy a copiar. Escenas game over. Bien. Aquí en create tengo el texto. Vamos a poner aquí un texto grande. Game over. Esto lo vamos a poner a 120. 120 por ejemplo. Y vamos a ir a la escena game over presionando 10 veces aquí. Aquí está game over. Si se fijan, aquí se mantiene puntos. No se está cerrando el punto. ¿Por qué? Porque esto pertenece a UI, a la escena UI. Y la escena UI se ha lanzado por medio del launch. Es decir, que está en segundo plano. Aunque cambiemos la escena que se está cerrando es la escena bootloader. Y se cambia por game over. Pero sin embargo la UI se mantiene. Vale, ¿cómo evito eso? En el sitio donde yo cambio las escenas, aquí, tendría que escribir this scene stop para detener una escena y detengo la escena que he lanzado en segundo plano. Cuento hasta 10 y bien. Vale, me interesa que cuando yo clique en el game over vuelva a la escena padre, que sería la escena de bootloader. Voy al game over. Bueno, voy a bootloader para copiar esto y no tener que estar escribiendo. Voy aquí al create, pego esto y cuando yo clique quiero que vaya a la escena del bootloader. This, para ver alguna cosa curiosa que pasa. This, scene, start, bootloader. Contamos hasta 10, me envía al game over, clico y funciona. Se va al game over y vuelvo a iniciar al bootloader. Bien. Vamos a enviar los puntos. Cuando acabemos los 10 puntos, lo vamos a enviar al game over para mostrarlos aquí. En el game over, aquí, vamos a crear
una función que ya tiene Phaser internamente que se llama init. Y aquí es donde se le pasa los datos, data. Acordémonos cómo seteamos los datos, this data set, y vamos a setear puntos, que va a ser igual a data. Cuando se setee eso, vamos a tener que mostrar los puntos. Y va a ser aquí this data get, que le hayamos puesto puntos. Bien, si contamos, no tenemos los puntos seteados y nos dará object, no existen. Vamos a enviárselos por medio del bootloader, que sería el que está cambiando la escena. Cuando se cambia la escena, quiere decir que hay 10 puntos, que hay mayor o igual a 10 puntos. 10 puntos, acuérdense, dice escena start, se envía al cambio de escena, y aquí en esta parte es donde se envían los puntos y se intercambian los puntos, o sea, se intercambian los datos entre una escena y otra. Al momento de cambiar la escena, nosotros podemos enviar puntos por medio del evento, pero cuando vayas a cambiar una escena, trata de enviar los puntos de esta forma, puntos o los datos que quieras. Contamos hasta 10, game over, y ya tienes 10 puntos. Vuelvo a contar y aquí está funcionando todo correctamente. Bueno, como quien no quiera la cosa, hemos visto cómo crear una escena bootloader, cómo crear la escena de UI, que sería la escena de interfaz, cómo se envían los datos entre una escena y otra, y cómo se envían los datos entre una escena y otra sin los eventos. Directamente cuando ya se cambia la escena, que sería el game over. Esta mecánica lo he implementado en mi juego, bueno, el juego que estamos creando, que sería Guinea Jump, que dentro de poco ya estará el enlace para poder descargar. Inicias, este sería el UI, va saltando, y cuando pierdes, estoy enviando los datos de una escena a otra, y se recogen aquí. Se fijan, se están recogiendo. Así que con esta misma mecánica es lo que está hecho este juego, esta parte del juego. Inicio y todo se ha guardado. Las monedas se van recogiendo, se van guardando en la escena y se van cargando aquí. Una vez que se cree el game over, lo que hago es guardarlo en una base de datos todo, como mostré de this data get all. Acuérdense de suscribiros, comentar, compartir del vídeo y nos vemos hasta la próxima.